Hola, muy buenos días a todas las personas que están ingresando al webinar el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos mientras llegan las demás personas que se inscribieron para que todos puedan recibir la información completa. Y mientras tanto, pues me gustaría poder conocer a los que van llegando. Tal vez me podrían comentar en el chat en qué país se encuentran, de qué país y qué ciudad nos están viendo. Los estoy leyendo. Bienvenidos a todos, ya veo más personas que ya que están escribiendo. Tenemos personas hoy de México, de Colombia, Nicaragua, más personas de Nicaragua, de Brasil, Perú, Paraguay. Hoy estamos más activos, tenemos más personas llegando de diferentes partes de Latinoamérica, Costa Rica. Un placer a todos, bienvenidos. Veo que están llegando más personas. Para los que acaban de llegar, vamos a esperar unos 2 minutos a que lleguen las personas restantes y empezaremos con el webinar. Veo que tenemos más personas de Colombia, de Guatemala. Tenemos nuestra primera persona de Chile, Nicaragua. Ok. Un minuto más y empezamos. Ok, mientras pasa el minuto, me gustaría poder entender un poco más respecto al campo en el que todos los que están acá están especializados, tal vez. ¿Me podrían comentar a qué se dedican, su experiencia laboral? Hay personas que pueden tener experiencia en IT, hay personas que pueden tener experiencia en marketing, en cualquier otro tipo de negocios. Me gustaría poder conocer un poco más sobre esto. Ok, bueno, vamos a empezar el webinar del día de hoy. El webinar se llama ¿Cómo ganar hasta $200.000 con una escuela de IT para niños? Me quiero presentar primero. Mi nombre es Karen Fandiño, soy gerente de franquicia internacional para Algorithmics. Ya he trabajado con varios socios a nivel internacional y en Latinoamérica, más que todo, que es el campo donde más me especializo, he ayudado a abrir más de 59 escuelas aproximadamente. Entonces ya tengo experiencia trabajando con socios, he ayudado pues en el proceso de apertura y también tenemos a Fabio con nosotros hoy, que él va a estar dándonos más información un poco más adelante. Acá abajo pueden ver mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda, quieran comentarme algo, preguntar, lo pueden simplemente utilizar y me mandan un correo. Yo estoy atenta a cualquier mensaje sin ningún problema. Ahora, a las personas que se queden al final del webinar, les vamos a dar un bono especial. Este es un obsequio que va por parte de Algorithmics para ustedes, entonces un poco más adelante les estaré comentando cómo funciona. Ahora quiero hablarles de por qué nosotros queremos abrir escuelas de IT para niños. ¿Por qué lo hacemos? Primero, entendemos que hay mucha necesidad de trabajadores y mano de obra para este tipo de empleo. Entendemos que el futuro es la tecnología y queremos que los niños se adapten desde ahora a poder tener mejores oportunidades, tal vez que tengan un mejor empleo, que tengan un mejor salario, que también puedan trabajar para empresas internacionales y generar empleos para otras personas, que sería lo ideal, ¿no? Eh, Principalmente la meta que tenemos es ayudar a los niños a que tengan un mejor futuro. Ahora, también entendemos que es un negocio para ustedes y la mayoría de los padres ahora están muy interesados en llevar a sus hijos a clases de tecnología y programación. Aún así, nosotros no solamente tenemos clases de programación, tenemos una gama de cursos más grande, la cual estará explicando Fabio un poco más adelante. Sé que les parecerá muy, muy interesante. Ahora este es un ejemplo de cómo son los ingresos en varias áreas de diferentes carreras, diferentes empleos.
Entonces quiero mostrarles acá, esto es en general, no es como en Latinoamérica exactamente en un país específico, pero es algo muy generalizado. Entonces vemos acá que estas son las ganancias al año de un contador, acá las de recursos humanos y pueden ver que las de un ingeniero de software superan ya los $100.000. Esto es por el hecho de que la mayoría de las empresas que son multinacionales son gigantes, están buscando programadores en el momento, personas que saben Python, personas que saben algún lenguaje de programación, diseños de videojuegos, y estas son las empresas las que más ingresos reciben, por ende los empleados reciben muchísimas más ganancias. Y por eso nosotros queremos enfocarnos un poco más en esta área para poder ayudar a los niños a que tengan un mejor enfoque respecto a cómo utilizar sus conocimientos y sus gustos, ¿no? Porque al final se basa en que los estudiantes estén interesados en lo que están haciendo y que les guste. Ok, nosotros ya hemos invertido $13 millones en el desarrollo de nuestra plataforma, del sistema educativo, de nuestra metodología de materiales, y es algo que ustedes no van a tener que hacer porque el modelo ya está funcionando y ya lo estamos manejando con diferentes socios en diferentes escuelas. Y pues como les comentaba la meta, nosotros pues buscamos también socios que estén queriendo ayudar a niños y abrir escuelas para que puedan generar primero mejores ingresos y segundo poder ayudar a los niños a que tengan este tipo de conocimiento. Ese es el plan número uno de nosotros. Nosotros ya estamos en más de 90 países, tenemos más de 515 socios, perdón, y todos los socios ya tienen el modelo funcionando. Tenemos socios en muchos países de Latinoamérica. Si les comento respecto a mi experiencia personal, tenemos los países donde más tenemos socios son Ecuador, México, tenemos en Perú, en Colombia. Entonces es muy interesante porque es un modelo que ya sabemos cómo funciona en cada uno de los países y puede ser aplicado en cualquier otra ciudad y en cualquier otra zona que ustedes decidan tomar. Entonces, vamos a hablar un poco más de de cómo funciona Algorithmics en sí, de cómo funcionan los cursos y Fabio es la persona que va a estar encargada de darles esta información. Entonces, Fabio, te dejo a ti para que puedas hablar un poco más. Buenos días a todos. Me llamo Fábio Craveiro, soy mentor de negocios del Departamento de Desarrollo de Franquicias Internacionales, más para la región de Latinoamérica, ¿ok? Estoy actualmente con 27 escuelas, todas son de Latinoamérica, son escuelas desde México hasta Chile, ¿ok? Bueno, tenemos una en Estados Unidos también, de habla hispana. Y llevo 7 años trabajando con marketing en América Latina. Y hoy voy a hablar acerca del trabajo de mentoría, acerca de la franquicia de Algorithmics también, ¿ok? De cómo funciona todo y etcétera. Les recuerdo dos cosas. Primero, que al final del webinario yo voy a estar sacando todas las dudas que tengan en el chat, ¿ok? Pero les sugiero que esperen hasta el fin del webinario, porque tal vez la duda que tengan yo voy a estar hablando de ella aquí en medio de mi presentación, ¿ok? ¿Qué más? Voy a poner también en el final del webinario un enlace en el chat para que los que estén interesados en la franquicia de Algorithmics puedan agendar una reunión con nosotros para saber más en detalles cuánto costaría en tu región, en tu ciudad, etcétera, cuántos niños podrías tener en tu escuela, para hacermos aí un research y sabermos si es una región que tiene potencial, ¿ok? Bueno, primero voy a hablar acerca del trabajo de mentoría que hace el mentor, ¿ok? Los mentores en Algorithmics, todos los franquiciados tienen un mentor, ¿ok? Yo soy mentor de básicamente escuelas que están en Latinoamérica y que hablan en español o portugués, ¿ok? Los mentores están en contacto con todos los franquiciados una vez por semana, hay una reunión entre ellos, ¿ok? Como esta reunión que estamos haciendo ahora, es una reunión por vídeo, llamada, pero claro, solo el franquiciado y el mentor. Y el mentor ayuda al franquiciado ahí, le da soporte en muchas cosas que voy a decir ahora de todas esas cosas, ¿ok? Entonces tenemos un plan de lanzamiento detallado para los nuevos franquiciados, ¿no? Ayudamos con todo en la construcción del equipo perfecto, buscar personas, cuáles son las personas indicadas mejor. Como ya estamos en casi todos los países de Latinoamérica, ya tenemos un expertise acerca de esto.
ok? Já sabemos por onde buscar, como buscar, qual é a linha de salário para cada tipo de empleado da escola e etc, ok? Ajudamos também em suporte de marketing, obviamente, ok? Todas as escolas de algoritmos se promocionam com marketing. Vou falar de esto luego em detalhe, como funciona o marketing em algoritmos. E a criação de um modelo de desenvolvimento de negócio, ok? Donde vamos a gestionar los pagos, vamos a gestionar los gastos que tiene la escuela también, ok? Que eso es muy importante para tener una escuela con, financieramente saludable, ok? Aqui tem exemplos de algumas escolas que temos no mundo. Por lástima, nesta apresentação não temos nenhuma escola em Latinoamérica, pero temos muitas escolas em Latinoamérica também, parecidas a estas que estão aqui, ok? Primeiramente, quais são os 6 pilares principais do crescimento, não? Então, temos aí marketing, unidade de economia, ventas, retenção de estudantes, não? Um equipo que trabalhe bem, e a infraestrutura. Infraestrutura seriam os computadores, os ordenadores, internet, etc. Eu vou falar luego acerca de Angélica Osorio. Angélica Osorio é uma sócia franquiciada em Medellín, Colômbia. ¿No? Bueno, vou falar agora de ella, mejor. Angélica ha empezado con nosotros en diciembre de 2020, ok? Está conmigo, yo soy el mentor de Angélica. Bueno, ha firmado en diciembre de 2020, ha empezado de hecho la escuela más o menos en enero de 2021, algo así, ok? Hasta conseguir el equipo, todo, configurar todo para a apertura de classes e ofertar classes, não? Tardou mais ou menos entre 2 semanas e 1 mês. Então, poderíamos dizer que em enero de 2021 ha empezado de hecho com a escola, ok? Em dezembro de 2021 já tinha mais de 60 estudantes. Les recuerdo que o ano de 2021 foi o ano mais duro do COVID, sobretudo em Colômbia, ok? Hubo um montão de restrições allá, eu me acuerdo, quando eu estava com ela, neste momento, e aún assim ha conseguido ter um crescimento, aunque não tão rápido, não? Por culpa de várias coisas que han sucedido, sobretudo o Covid, não? Pero aún assim ha conseguido mais de 60 estudantes em sua escola hasta diciembre de 2021, ok? E agora lleva mais de 140 estudantes em 23 grupos. De hecho, este dato está um pouco atrasado, ok? Eu falei com Angélica, creio, lunes, falei lunes com Angélica, e não me acuerdo o número de estudantes, pero me acuerdo que tinham já 26 grupos, ok? Então, é mais que este número que está aqui. E como podem ver, não? Como funciona o negócio de algoritmos? Empiezas com a escola e vai aumentando cada vez mais o número de ninhos, não? Pouco a pouco. Não é algo de que abrir a escola e amanhã vou ter 100 ninhos. Não funciona assim, ok? Pero vai aumentando o número de ninhos pouco a pouco. A escola se vai a ser conhecida na cidade, a gente empieza a buscar. A gente empieza a saber por outras pessoas que já estão estudando allá também, isso ajuda no crescimento orgânico da escola. Pero eu elegi Angélica não por el número de niños, ok? De hecho, temos outros franquiciados que têm mais estudantes. Eu elegi Angélica porque ela tem um modelo de negócio muito diferente de los demás, não? Angélica, además de su sede que tem aí em Medellín, ela também leciona classes em sua escola, como se fosse uma escola itinerante por la cidade. Ela alquila salones, por exemplo, em uma livraria que há em Medellín, não? Há uma livraria aí de 2 pisos, onde alquilam salones para talleres, não? E ela alquila um salão aí e também dá classes nessa livraria. É um modelo muito interessante, por quê? Porque, además de estar ganhando dinheiro, lecionando classes aí, não? Está cobrando de los niños que estão estudando, ela faz como um marketing grátis físico, não? Por quê? Porque como é uma livraria muito grande, há um fluxo de pessoas que entram e saem da livraria todos os dias, não? Então, é como que se aproveita também de esto, ok? Então, no negócio de algoritmos é um negócio que há muitas formas diferentes de trabalhar, ok? É um case que tenho aqui que é único, ok? A verdade é que não todos fazem isso, poucos franquiciados fazem isso,
ok? Pero outros franquiciados fazem outras coisas, há outros exemplos também que poderia estar aqui dando a vocês, não? Pero lo que quisiera decir es que el modelo de negocio en Algorithmics se puede adaptar, ¿no? Y trabajar de diferentes formas y obtener éxito también. Es muy interesante la librería porque la librería tiene unos vidrios que separan los salones, ¿no? Entonces hay un corredor y la gente pasa por ese corredor de la biblioteca y ve por los vidrios ahí la gente leccionando clases. ¿No? De hecho, pueden ver también en el Instagram de Algorithmics Medellín, hay un montón de vídeos que hacen ahí en la librería también. Y esta foto que ha sacado Angélica es en la librería, porque yo me acuerdo que en la librería había unos vidrios, ¿no? Y aquí están los vidrios donde la gente pasa por el otro lado y va viendo que están leccionando clases a niños de programación. ¿Ok? Luego podría hablar el caso de Raúl, ¿no? Raúl es un franquiciado muy, muy nuevo en Colima, México. Ha empezado con nosotros en diciembre del año pasado, ¿no? En enero ya tenía 8 estudiantes y en abril tenía ya más de 50 estudiantes. Yo hablé con Raúl la semana pasada, creo que fue el jueves que hablé con él. Y él tenía creo que 62 estudiantes o 61, algo así. Bueno, la escuela de Raúl está creciendo muy rápido, ¿no? Y también es un caso de éxito, ¿no? Para que ustedes puedan evaluar, es un socio que ha entrado hace muy poco tiempo, ¿no? Es una ciudad grande, Colima, es una ciudad importante allá, ¿no? Capital de estado. Y está teniendo mucho éxito en su ciudad. Las 5 cosas principales para administrar una escuela para niños. Voy a hablar de cada uno de esos temas en detalle, ¿ok? Entonces, hablaré acerca del programa educativo, hablaré acerca de profesores, clientela, gestión de equipos y localización, ¿ok? Primero hablaremos acerca del producto de Algorithmics. Entonces, en el producto de Algorithmics, ¿qué tenemos? Tenemos una plataforma para los estudiantes, para los niños, ¿ok? Les recuerdo a todos que somos una escuela de programación solamente para niños, ¿ok? No somos una escuela para adultos. Ya existen muchas escuelas de computación y lo que sea para adultos, pero nosotros somos focalizados solo para niños, ¿ok? Entonces, lo que queremos nosotros? Queremos que los niños entren a estudiar en Algorithmics como si fuera el primer contacto que van a tener con la programación va a ser a través de nosotros, ¿ok? Entonces, tenemos cursos para niños desde los 5, 6 años hasta los 17, 18 años. La plataforma de Algorithmics tiene como una red social para los niños, donde los niños van completando las lecciones, van completando los ejercicios, los homework, las tareas de casa, ¿no? Y van ganando puntos, van enseñando los proyectos que hacen a los otros niños de programación, ¿ok? Entonces el niño tiene contacto, por ejemplo, yo estoy por ejemplo, ¿ok? Estoy en Lima, Perú, voy a tener contacto con proyectos de niños del mismo curso que estoy haciendo yo, que están en Colima, por ejemplo, que están en Medellín, o que están en Berlín, o que están en Moscú, Madrid, lo que sea, ¿ok? Porque tenemos escuelas por todo el mundo y los niños tienen acceso a esto. Eso es muy bueno para que los niños tengan un tipo de interacción entre ellos, ¿no? Para ver lo que hacen en otros lugares. Y también el estímulo, ¿no? Que el niño tiene de estar en grupo, de hacer cosas para que los otros niños puedan ver también, evaluar, comentar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos también un plan de estudios para los profesores, ¿no? De cómo son las lecciones, qué tiene que hacer el profesor y etcétera. Y además de eso, lo más importante, tenemos el LMS, que es el sistema de gestión que tenemos de la escuela. ¿Ok? Entonces, cada franquiciado tiene una página así como esta. Este es un ejemplo de la página de Vancouver, ¿no? Pero cada franquiciado tiene una. En esta página, el franquiciado va a poder gestionar su escuela completamente, va a tener todos los datos actualizados ahí acerca de lo que pasa en su escuela. Entonces hay que ficha de alumnos, calendario de clases, si el alumno ha venido a clases, si no ha venido, si ha hecho la tarea de casa, si no la ha hecho, cuántos alumnos tenemos en la escuela, cuáles alumnos están en cuáles grupos, ¿no? Es muy fácil gestionar una escuela cuando tienes, no sé, 30, 40 niños,
¿ok? De hecho, puedes hasta acordarte de cabeza cada niño, el nombre, apellido y etcétera. Pero cuando llegas a tener más de 100, más de 200, más de 300 niños, ya se queda más difícil, ¿ok? Y con nuestro sistema de gestión, el franquiciado va a poder economizar un montón de tiempo y gestionar todo de forma mucho más fácil, ¿ok? Aquí tenemos los cursos que tenemos en Algorithmics en este momento. Entonces, como les había dicho, tenemos cursos para los niños desde los 6 hasta los 17 años. En esta página de la presentación, lo que quisiera más decir no son de los cursos, sino que cada curso es destinado a una edad diferente del niño. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los cursos tienen una temática. ¿Ok? Yo no puedo poner un niño de 17 años a estudiar el Coding Night, que es el Caballero del Código, que es el curso más introductorio que tenemos de programación, porque es un curso hecho para niños de 6 y 7 años. ¿Ok? Le va a ser muy infantil, le va a ser un curso muy fácil y no le va a gustar. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí una línea de edad desde los 6 hasta los 17, 18 años, donde ahí cada tipo de edad de niño va a tener un curso específico que puede hacer, ¿ok? De programación o de computación. Entonces tenemos Caballero del Código, tenemos diseño gráfico, tenemos cursos de Python, tenemos curso de Unity, tenemos Game Design, ¿no? Aquí está más en detalle los cursos ya en español, ¿no? Por ejemplo, tenemos los dos primeros cursos para los niños más pequeños, son el Caballero del Código y Academia Marciana, que son dos cursos basados en Scratch, ¿no? Que es la lenguaje de programación más indicada para la introducción a la programación para niños, ¿no? Tenemos dos cursos de Python, dos niveles diferentes, Python Start y Python Pro, que ya son para niños de 14, 15, 16, 17, ¿ok? Además de eso, tenemos alfabetización digital, tenemos diseño gráfico, tenemos creación de contenido de vídeo, que es un curso que está muy de moda en Latinoamérica en este momento, ¿no? Cómo hacerse, por ejemplo, no sé, influencer o youtuber, ¿ok? Diseño de videojuegos, que es un curso basado en Roblox, para creación de juegos, ¿no? Y creación de sitios web también tenemos basado en Wix, para los niños. Algorithmics ha invertido mucho en su sistema, ¿no? Porque tiene un sistema muy completo, tiene muchísimos franquiciados por el mundo, ¿ok? Y con esto, con el software muy completo, proporciona muchas ventajas de gestión a la empresa educativa, ¿no? Como les había dicho acerca del sistema de gestión, ¿no? Tenemos un sistema de gestión muy completo donde el franquiciado no va a estar ahí con un montón de papeles o un montón de archivos diferentes de Excel para tener cálculos diferentes acerca de cada cosa. Va a poder hacer todo desde una página sola, ¿ok? ¿Cómo gestionar todo ahora? Vamos a hablar. Hablaremos más en detalle acerca del sistema de gestión que tenemos. Como pueden ver aquí en el sistema de gestión, hay el número de estudiantes, hay el número de grupos que tenemos, cuáles grupos son de cursos presenciales, cuáles grupos son de cursos en línea. Les recuerdo que Algorithmics es una escuela híbrida, entonces todos los franquiciados tienen como dar clases, tanto en sistema presencial, quanto em sistema em linha, e também em sistema híbrido, ¿no? Donde a mitad de los alumnos, por exemplo, estão em presencial, em la sede, e a outra mitad de los alumnos estão acompanhando a classe por webcam, aí com sua computadora desde casa. ¿Ok? É um sistema muito completo, onde vemos aí todos os contactos que chegam, se se ha concretado a venda, se não se ha concretado a venda. Há um sistema de gestão de pagos também em la plataforma. Então, é uma plataforma muito completa para o franquiciado. ¿Ok? Es un sistema único de gestión que no solo para el dueño de la franquicia, pero también para el docente, ¿no? Porque el docente tiene estadísticas de rendimiento de los estudiantes, como les había dicho, puede ver si el niño ha venido a clases, a qué hora entró, a qué hora salió, si ha completado las tareas, si no ha completado las tareas. Hay los guías de lecciones y presentaciones y planes de lección también para los profesores, ¿ok? E para o administrador, como já havia dito, supervisão de professores, informação acerca de los cursos em detalhe, estadísticas de negócios e assistência estudantil.
ok? Ahora vamos a la parte de los profesores, ¿no? ¿Quiénes son los profesores de Algorithmics? Pueden ser profesores, para ser profesores de Algorithmics, tienen que ser personas que tengan amor por los niños, sobre todo, ¿ok? Buena capacidad de comunicación, eso significa comunicación con niños, ¿ok? Paciencia, porque es muy difícil y diferente enseñar programación para niños y para una persona adulta, ¿ok? Estamos hablando aqui de que há professores que vão dar classes para niños de 5, 6 anos, ok? Que têm la manita pequena todavia para estar com o ratón em la mano e etc., ok? E claro, dependendo do curso, o professor tem que ter a educação técnica específica para cada curso, ok? Por exemplo, temos cursos de Python, obviamente que o professor tem que ter já conhecimentos de Python para dar este tipo de classe. ¿Vale? Los profesores son estudiantes de último grado de materias de informática, sobre todo, ya profesores de informática que existen en el mercado y tutores, pero sobre todo que sean tutores de niños, ¿ok? Algorithmics tiene una formación de profesores, ¿no? Entonces, todos los profesores de Algorithmics, de todas las franquicias del mundo, tienen que pasar por una certificación para ser profesores. El dueño de la franquicia no tiene que preocuparse, por ejemplo, pero Fábio, yo no hablo, por ejemplo, yo no sé nada de Python. ¿Cómo voy a saber si este profesor de verdad tiene conocimientos de Python o no lo tiene? De esto no tiene que preocuparse mucho porque el profesor tiene que pasar por una certificación con nosotros, ¿ok? Entonces tenemos critérios de selección de candidatos, pruebas en línea para la contratación. De hecho, la certificación dura entre 1 y 2 semanas para cada profesor. Es obligatorio, todos los profesores tienen que hacer esta certificación, ¿ok? De hecho, es sencilla, no es algo muy complicado. Si el profesor tiene los requisitos, va a pasar. No tiene mucho secreto, ¿ok? Pero que tenga los requisitos correctos para dar este tipo de clase. ¿Ok? Tenemos una formación online para los profesores en nuestra plataforma también y apoyamos el aprendizaje y emitimos la certificación para cada profesor en algoritmos, ¿no? ¿Qué hace el dueño de la franquicia en este proceso? Publica las vacantes de empleo en los sitios locales, los sitios web, ¿no? Por ejemplo, cada país es diferente la forma, ¿ok? Pero básicamente en la mayoría de ellos es así como funciona. Y ahí hacemos la selección de candidatos en la primera entrevista y contratamos solo los candidatos más exitosos. De hecho, solo contratamos, cuando quiero decir eso, el franquiciado, ¿ok? Entonces, nosotros en Algorithmics trabajamos con profesores locales, ¿ok? Es muy importante que sea siempre así también, porque tendrán muchas clases presenciales, no solo clases en línea, ¿no? Y para eso, claro, es necesario que el profesor esté en la misma ciudad donde está la franquicia. La próxima cosa que tenemos es la clientela, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente? Nuestro cliente son padres y madres de niños de 6 a 17 años, sobre todo, que estén interesados en la autorrealización del niño, el desarrollo, ¿no? De que el niño tenga un algo más en diferencia a los otros niños de su edad, ¿no? Que adquiera habilidades importantes para la vida y la carrera, ¿no? Y que se preparen para los exámenes, tirando hacia arriba en las materias escolares. Además de eso, es una herramienta para controlar el tiempo libre que tiene el niño en el día, ¿no? Y es un tiempo libre con beneficio porque estará aprendiendo algo, tendrá un nuevo diploma de un curso extracurricular. Ahora vamos a hacer el mapa del viaje del cliente, ¿ok? Cómo el cliente llega hasta nosotros y qué tiene que pasar, cuáles son los procesos que tiene que pasar el cliente hasta ser un estudiante en nuestra escuela, ¿ok? Entonces, primeramente, la publicidad, ¿no? Como está aquí escrito. ¿Cómo funciona la publicidad? Hay diferentes formas de trabajar con publicidad, ¿ok? La publicidad en línea, trabajamos en Latinoamérica, sobre todo con Facebook, Instagram y Google, ¿ok? Sobre todo. Estamos en teste con el TikTok, etcétera, pero
por el momento, lo que más nos funciona es Facebook, Instagram y Google, ¿ok? Entonces, la Algorithmics proporciona diseños y pautas para los franquiciados, configuramos y ayudamos a configurar y a optimizar la publicidad en redes sociales, pero el franquiciado puede hacer un marketing local, con una agencia externa, o también puede hacer con una agencia local, o con un vendedor local que tenga en su ciudad, creando y manteniendo un plan de contenido, creación de contenidos nuevos para las redes sociales y manejo de redes sociales. De hecho, yo he hablado aquí de dos franquiciados, ¿no? Que son Colima y Medellín. Ustedes pueden buscar acerca de ellos en redes sociales, ¿ok? Son muy activos los dos. Y bueno, casi todas las ciudades grandes de Latinoamérica tienen por lo menos una escuela de algoritmos. Pueden buscar por ahí también. Casi todas tienen ahí una página en Facebook y una página en Instagram. Entonces pueden buscar, no sé, tal vez Bogotá, Lima, Medellín, Santiago de Chile, México DF, Colima, ¿no? Etcétera y etcétera. La publicidad offline, ¿no? He hablado de la publicidad en línea, pero también hay el canal offline, ¿no? El canal presencial. El canal presencial sería en ferias educativas, exhibiciones, alianzas, sobre todo alianzas con escuelas privadas en Latinoamérica, ¿ok? Las escuelas privadas tienen un papel muy importante en Latinoamérica, ¿no? Y siempre hay como hacer algún tipo de alianza, algún tipo de acuerdo con escuelas privadas. De hecho, tenemos ya acuerdos con muchas, ¿ok? Tenemos casos así en Perú, tenemos casos así en Chile, ¿ok? Tenemos casos así también en Ecuador en este momento, ¿no? Además de eso, se pueden imprimir anuncios, ¿no? Que serían los volantes, hay los correos directos, anuncios publicitarios y outdoors, si les interesa también. ¿Ok? Entonces, aquí están algunas ideas de la publicidad offline. Además de eso, con Algorithmics, todos los franquiciados tienen una página web de forma grátis, ¿ok? Aquí está, hay un ejemplo de una página web en inglés, pero pueden buscar la página de Medellín, pueden buscar la página de Lima, pueden buscar la página de Santiago de Chile, ¿ok? Todos los franquiciados tienen una página web, ¿ok? Y las páginas web con Algorithmics ya están incluidas y son gratis. Que el franquiciado no va a pagar nada más para tener esto. Y para siempre, siempre que sea un franquiciado de Algorithmics, ya va a tener su página web ahí también. Siempre con actualizaciones, lo que quiera actualizar, nuevos cursos, etcétera, etcétera. Ahora las ventas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tips que puedo decir así que es muy importante en las ventas en Algorithmics, para el producto de Algorithmics? Es muy importante que el vendedor escuche los clientes, ¿no? Porque estar ofreciendo cualquier cosa a los clientes no es muy interesante, ¿no? Entonces es bueno que cuando llegue el cliente, entenda qual é su problema e por que nos ha buscado, ¿no? Qué es lo que le interesa de verdad y ofrecerle justo lo que le interesa, ¿no? Para no perder el tiempo del cliente también y obtener una venta de forma satisfactoria. Hay que conocer muy bien el producto, obviamente, el vendedor, entonces el vendedor va a tener que tener conocimientos acerca de todos los productos, de todos los cursos que tenemos, no solo cuánto cuesta, pero duración, cuáles son los temas, los tópicos, y etcétera, ¿no? Y vender siempre la solución del problema a la persona, no solo vender un producto, pero vender una solución, ¿ok? Así generando confianza y lealtad de los clientes. Ahora hablaré acerca del CRM, de cómo funciona el mapa por donde pasa el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cliente visita nuestro sitio web por una campaña de publicidad que hicimos en, no sé, Instagram o Facebook, ¿no? Entonces, completa un formulario. Luego, después de completar este formulario, llegan esos formularios a nosotros y creamos una lista de clientes potenciales, ¿no? En nuestro CRM. Así asignamos los clientes potenciales, ¿no? Los ejecutivos de ventas, los vendedores, empiezan a contactar los clientes, ¿no? Aquí en el acercamiento. Intentamos hacer
registro para uma lição introdutória, que seria uma lição introdutória, uma classe grátis de prueba para o niño, para ver se lhe gusta. Ok? Temos uma classe de prueba que ofertamos sempre a los clientes para que eles conozcan o produto, não só de la voz del vendedor, ok? Para que também toquem o produto aí e vejam como funciona uma classe de programação para niños em algoritmos. Luego hay la conversión de clientes potenciales, categorizamos los prospectos y clasificamos a ellos, si es un prospecto que se puede realizar una venta, si es un prospecto de que no, este de verdad no está interesado, solo quería saber más acerca de nuestra escuela, ¿no? Luego enviamos la oferta final y hay o el trato exitoso o el trato fallido. Básicamente, así funciona una venta de un producto de algoritmos a los niños. Ok? Há mais detalhes acerca de esto, pero básicamente, assim, resumindo, basicamente é esto lo que passa, ¿no? O próximo tema seria a gestão de equipos, ok? Então, há 3 tipos de equipos em algoritmos. De hecho, há pouco mais de que 3 tipos, pero assim, vamos a resumir em 3 tipos, os tipos que existem, ok? Então, há quando o dueño da franquia combina múltiples responsabilidades, ¿no? Então, ele é o CEO, ele pode ser também o representante de ventas da escola, sobretudo quando está começando a escola, ¿no? É muito importante para que tenha esta experiência e sepa como funciona. Eu sempre digo que um vendedor exitoso, é um vendedor que conhece em profundidade o produto que está vendendo. Ok? Porque se não conhece em profundidade, ele vai ser um vendedor mediano, ok? Porque sempre habrá muitos leads, não? Muitos contactos novos, pessoas interessadas, que vão ser perguntas muito diferentes, ok? E o vendedor tem que estar listo para responder a todas as perguntas. Então, esse tipo de trabalho de equipo seria o dueño da franquia seria não só o CEO, pero poderia trabalhar também como representante de ventas, poderia trabalhar como vendedor, como maestro de algum tipo de classe, se é uma pessoa que já é programadora neste momento, e etc. De hecho, temos alguns casos assim, ok? Luego, el próximo tipo de equipo es donde el dueño de la franquicia administra el negocio y los procesos como director general, está ahí solo en la parte administrativa. De hecho, es el modelo de negocio que más tenemos franquiciados, sobre todo en Latinoamérica. ¿Okay? Luego ele tem em sua equipe um representante de ventas, um vendedor e maestros, não? Diferentes tipos de maestros para diferentes tipos de grupos e diferentes tipos de cursos que temos, não? E o terceiro tipo é onde o franquiciado é o CEO, pero não está no rol administrativo da escola. Temos também alguns casos assim em Latinoamérica, que é só um inversor que tem a franquia, não? Pero además de eso, hay un director gerente, hay un representante de ventas, hay un vendedor y hay el maestro o los maestros. ¿Ok? La gestión operativa, ¿cómo funciona? Nosotros ayudamos también en la contratación con descripciones de trabajo, criterios de selección y consejos en la entrevista, ¿no? Ayudamos en la capacitación de la persona administrativa, com um curso que temos de formação também, e uma base de conhecimentos constantemente atualizada, que seria como se fosse Wikipédia de nós outros, ok? Además de isso, há provas de acesso, não? E o mentor estará todo o tempo monitoreando o desempenho e ajudando a aumentar a qualidade e experiência da equipe, ok? Então, há uma plantilha de economia unitária também, quando já está em marcha. A plantilha de economia unitária é uma plantilha de gastos, de gestão de gastos operativos da escola, ok? E, además de isso, há esse sistema de motivação com KPIs. Próximo tema seria a localização, ok? Esse tema é um tema muito importante em Latinoamérica, não? É muito importante que a escola esteja bem localizada,
ok? Isso é muito importante. Há 3 tipos de escolas que podem ter os franquiciados, não? Aqui a diferença podem ver, não? A diferença sobretudo é no espaço da escola, não? E como funciona, em que tipo de local estará a escola, ok? Então, há o sistema básico, que são 30 metros quadrados, onde aí se podem ter até 5 grupos em aula, com um valor de renta reduzido, não? Há o standard, que é a maioria das escolas de algoritmos, são nesse sistema, ok? Onde se podem ter até 8 grupos em aula, não? E aí o sistema de flagship, onde é uma escola grande, mais de 8 grupos de aula podem ter, é uma renta promédia já em um valor alto, não? E a escola tem sua entrada independente, pode combinar várias aulas, pode ter salas de conferências e oficina personal também. Isso depende do tamanho da escola e do crescimento de ela também, ok? Só estou aqui dando exemplos básicos de como funciona e hasta onde podemos chegar, ok? Nós hemos invertido mais de 13 milhões no sistema de algoritmos, não? Algoritmos, não sei se sabem, de hecho, Karen já disse um pouco, não? Pero Algorithmics é a maior escola de programação para niños do mundo. Temos muitíssimos niños, não? E para que todo isto funcione, todo esse grande sistema, não? Hemos tenido que invertir um montão, não? Em la escola de programação. Eu vou passar agora a voz a Karen, outra vez, para que siga en la apresentação. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que en el final del webinar todavía yo voy a sacar todas las dudas que tienen aquí en el chat. Entonces, si pueden esperar hasta el final, van a tener su respuesta. ¿Ok? Y voy a publicar también en el chat acerca de el enlace para que tenga una reunión personal con nosotros, para que sepamos si en tu región todavía hay manera, em tu território, se há maneira de abrir uma escola de algoritmos, se todavia não há, talvez pode ser que já exista uma escola justo neste local, então não se pode, não? E vamos a ver se qual seria o preço. Aqui há um preço que está escrito de $7,000, mas este é um preço muito general, ok? Este preço pode variar dependendo da cidade, dependendo da região, dependendo do país, dependendo de que tipo de escola queres abrir y en cuál región también, ¿ok? Entonces, bueno, voy a pasar la voz ahora. Karen, muchas gracias a todos. Luego yo vuelvo. Ok, muchas gracias, Fabio. Ahora les estoy compartiendo acá a dónde los va a redireccionar el link que Fabio está enviando en el chat. Ese link es para que ustedes programen una llamada con un gerente de franquicia como yo. Somos aproximadamente 6, 7 gerentes de franquicia, los cuales vamos a estar ayudándoles pues en el proceso. Igualmente, cualquier cosa ustedes tienen mi correo electrónico, simplemente escriben su correo. Después de eso, ponen en qué ciudad o país se encuentran interesados en abrir una escuela. Les recomendaría que pongan la ciudad y el país de una vez. Así tenemos más o menos una idea de qué zona es de su interés, por ejemplo. Y acá hay una pregunta respecto al derecho de franquicia, que es el mínimo a pagar, y pues, se responde la pregunta y le dan a enviar. Después de que ustedes lo envían, se va a redireccionar el calendario de Algorithmics para que ustedes puedan programar una llamada. Entonces tenemos acá el día viernes, por ejemplo, seleccionan el día, seleccionan primero, por favor, seleccionen su zona horaria, es muy importante porque pueden haber errores en la programación de la llamada, seleccionan la zona horaria y seleccionan la hora a la que ustedes se encuentran disponible y el día también. Ponen su número de teléfono, el país y le dan programar evento. Es muy sencillo, simplemente tienen que seguir esos pasos para poder hablar con un gerente de franquicia. Nosotros estaremos respondiendo preguntas de forma más específica, ¿no? Hoy vamos a responder preguntas más generales, pero los socios siempre llegan con preguntas específicas a los gerentes de franquicia porque podemos dar información respecto a la parte financiera, respecto al territorio, respecto a las zonas que están tomadas y así. Cosa que no haremos obviamente en el día del webinar, porque si no, pues no alcanzaríamos a responderles a todos. Ahora, volviendo acá a la presentación, ya les expliqué un poco cómo funcionaba Link, ya saben los gerentes de franquicia, cómo trabajamos, entonces estamos esperando
a que ustedes programen sus llamadas para hablar con ustedes y darles toda la información. Ahora quiero explicarles por qué es más fácil trabajar con Algorithmics que abrir una escuela en línea y presencial de IT por su cuenta. Entonces, vean un segundo. Ok, se me apagó la pantalla, mil disculpas. Ahora vuelvo a compartirla. Creo que ha tenido problemas aquí. Voy a compartir mi pantalla entonces, ¿ok? Un segundo. Bueno, lo que les estaba diciendo, Karen, ¿no? Es acerca del enlace para entrar en contacto con nosotros, ¿no? Yo voy a seguir aquí con la presentación hasta que vuelva Karen. No sé qué ha pasado, pero voy a seguir aquí. Porque es más fácil con Algorithmics, ¿no? Los pasos para abrir una escuela de programación con Algorithmics no son muy sencillos, no es solo pagar y empezar con tu escuela, porque nosotros también, además de eso, hacemos un análisis de mercado y público objetivo, ¿no? Elegimos el formato de aprendizaje en línea, ¿no? Y fuera de línea también, el formato de aprendizaje presencial, ¿no? El lanzamiento de los cursos de prueba, desarrollo del producto, creación y búsqueda de una plataforma de aprendizaje. Entonces, hay todo un proceso para pasar hasta que comience con los primeros grupos de estudiantes. Y nosotros, en Algorithmics, estaremos detrás del franquiciado en todo este proceso también, ¿ok? Es muy importante que sepan esto. Karen, ¿has vuelto? Hola, sí, mil disculpas, no sé qué sucedió. Voy a compartirles mi pantalla nuevamente para poder continuar Vale, explicándoles. Muchas gracias, Fabio, por tu ayuda. ok. Ok. Volvemos entonces a la presentación. Listo, entonces Fabio les explicó ya los pasos que ustedes deben seguir para poder abrir una escuela de programación por cuenta propia. Ahora yo les voy a explicar cuál sería la inversión total en caso de que ustedes abran esta escuela también. Entonces, si ustedes hicieron todos esos pasos que Fabio les mostró, ustedes van a invertir más de $200,000. Eso es fijo, fijo, seguro, porque necesitan servidores, necesitan ciertas cosas que ustedes van a comprar y son realmente costosas. En caso de que ustedes abran la escuela con nosotros, los gastos van a ser muchísimo menores. Vemos acá que va a ser solamente el derecho de franquicia, la publicidad, el valor inicial de la compra de equipos, de alquiler y cosas así, que es algo que veremos ya más en el modelo financiero que van a trabajar con los gerentes de franquicia. Y acá está en resumen aproximadamente cuánto pueden llegar a gastar el primer año en la apertura de su escuela presencial. Ahora, nosotros aseguramos también el retorno de la inversión a los 11 meses. Hemos tenido casos de escuelas que han recibido el retorno al menos el mes 10 o el mes 9, todo depende pues del territorio y de la zona. Eso también se verá en el modelo financiero y el retorno sería pues del 95% de la ganancia. Entonces, si ustedes invierten $7,000 en el derecho de franquicia, en total aproximadamente pueden ganar más de $200,000 solamente en los ingresos de los estudiantes, obviamente sin contar ya los gastos operacionales. Vemos acá también pues el modelo de regalías que nosotros manejamos. Es muy beneficioso para los socios y para Algorithmics también porque nosotros nos basamos
en las ganancias y pues obviamente en el éxito de nuestras escuelas. Por eso estamos tan interesados en que ustedes tengan estudiantes, en que a ustedes les vaya bien, en todo el tiempo estar actualizando los cursos y estas regalías que ustedes ven acá, nosotros las utilizamos para poder añadir cursos nuevos, para poder actualizar los que tenemos ya en la plataforma y para poder mejorar obviamente como escuela. Entonces, es como una reinversión que nosotros hacemos para que los socios puedan tener mejores beneficios respecto a la escuela. Ahora, para las personas que se quedaron, yo les había contado que íbamos a dar un bono de regalo, entonces para las primeras 10 personas que programen una reunión con nosotros van a recibir 100 leads gratis en su CRM. Eso es muy importante porque van a tener la oportunidad de hacer las primeras ventas de sus cursos y es un muy buen, como un empujón, digámoslo así, para que ustedes puedan ya empezar con su escuela y empezar con sus clases. Entonces, reserven la llamada, ya saben, vamos a estar dándole toda la información. Ahora, quiero explicarles el perfil de un socio de Algorithmics. Para nosotros, un socio de Algorithmics es una persona que está lista y dispuesta para abrir esa escuela y trabajar duro para que pueda conseguir la mayor cantidad de estudiantes posibles. También es una persona que quiere influir en el mundo que los rodea. Les comento, la mayoría de los socios que han venido a mí han dicho que el territorio en el que quieren abrir la escuela es el territorio donde ellos han crecido, la ciudad, el pueblo, tal vez una zona de su ciudad específica y es donde ellos quieren hacer un cambio, porque ven que pues, la educación en el momento no es suficiente para lo que puede llegar a ser a futuro. Entonces es algo que vemos mucho en los socios. También es una persona que obviamente quiere ganar dinero. Como yo les comentaba al principio, para nosotros también es importante que los socios puedan recibir ingresos de esto. Y pues también una persona que quiere formar parte de nuestra familia. Em, Ok, nosotros ya, como les comentaba también, ya estamos en más de 90 países, tenemos más de 515 socios. El modelo funciona, está funcionando en muchos de sus países. Cuando ustedes programen una llamada con un gerente de franquicia, nosotros vamos a estar dándoles información de algunos de los socios con los que hemos trabajado, probablemente también de forma más específica, contándoles la experiencia que hemos tenido, cómo hemos hecho para que puedan tener éxito con su escuela también. Vamos a hablar de procesos como el contrato y cosas así, que es algo también muy importante que tenemos que revisar porque pues no es un proceso de 1 o 2 días, es un proceso que se debe seguir. Nosotros les estaremos dando los pasos a seguir. Ahora, hablando de los pasos, les comento, nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. Después de que ustedes firman el contrato con Algorithmics, ustedes van a recibir la apertura de todos los sistemas. Eso lo va a hacer su mentor de negocios. Después de eso, ustedes van a empezar a tomar un curso de formación y después de ese curso de formación no es largo, es corto y se adapta más al tiempo de ustedes. Después de ese curso, ustedes van a empezar a reclutar a los maestros y cuando ustedes ya tengan los maestros listos, van a empezar a lanzar su campaña de marketing tanto online como presencial como ustedes deseen manejarlo. Y después de lanzar la campaña de marketing empiezan con las ventas. Les cuento una experiencia de un socio que yo tengo en Colombia. Ella empezó el lanzamiento de su escuela el día viernes y para el día de hoy ya ha programado aproximadamente 30 lecciones introductorias. Entonces es muy importante porque pues vemos que el avance es rápido. Pues obviamente también todo verlos pronto en alguna reunión y darles toda la información. Entonces vamos a empezar a responder preguntas. Si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat ya, vamos a empezar a responder en orden, desde las primeras que llegaron hasta las últimas. Vale, estoy buscando aquí algunas preguntas. Wilmar me pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser parte de esto? Mira, Wilmar, el primer paso sería entrar en este enlace que puse aquí en el chat y agendar una reunión con nosotros. Luego ellos te van a orientar de los próximos pasos en esta reunión, ¿ok? A mí me preguntan si se puede abrir en Nicaragua. Claro que sí, ¿ok? Me preguntan también en El Salvador. De hecho, ya tenemos una escuela en El Salvador en este momento, ¿ok? Y me preguntan si en República Dominicana no se puede. Mira, se puede en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, ¿ok? No tenemos restricciones de países ni de ciudades. Entonces, mira, solo yo estoy en 26 escuelas en Latinoamérica, ¿ok? Son más de 15 países que estoy de esas 26 escuelas, que hay algunos países que tienen más de una escuela, ¿ok? Entonces, eso no es
Não há países que se puede e países que não se puede. Ok? A mim me perguntam se tem algum plano de contingência ou opinião a respeito a uma eventual readequação do programa acadêmico sobre a inteligência artificial que executa programação de forma automatizada e eventualmente pudesse quedar obsoleto o programa. No, no tenemos nada acerca de eso todavía, Ulises. Lo que te puedo decir es que todos estos programas y todos estos chats que existen de inteligência artificial, por detrás de ellos hay un montón de programadores, ¿ok? Hasta en la creación de la inteligencia artificial hay programadores por detrás. ¿Ok? Entonces, yo no creo que va a ser que as máquinas vão substituir os homens em la programação, ok? Porque essas máquinas também têm que ser hechas por homens. Okay? Então, sempre vão haver programadores para isso. De hecho, eu creio que cada vez mais, porque quanto mais há conectividade no mundo, mais se vai necessitar da programação, porque em todo há programação. Como puedo abrir, creo, ¿no? Orlando me pregunta aqui, como puedo abrir uma escola em linha e que documentos necessito para apresentar às autoridades? Muito boa pergunta, Orlando. Sempre me perguntam isto. Acerca do Ministério da Educação, Secretaria de Educação. De hecho, não há nenhum tipo de documento que se necessite na maioria de países. Ok? De hecho, todos os países que he trabalhado hasta agora, não se necessita. Por quê? Porque são cursos extracurriculares. Não são universidade ou uma escola, ok? Uma escola normal, uma escola infantil. É um curso extracurricular. Os cursos extracurriculares, em maioria de países, quase todos, não se necessita nenhum documento especial para apresentar em Ministério da Educação, ok? É como uma escola de guitarra, ou uma escola de canto, ou uma escola de inglês, uma escola de alemão, ok? Este tipo de escolas não demandam a eles nenhum documento específico, ok? Estou falando agora de Ministério da Educação, ok? Agora, además de outros tipos de documentos, como persona jurídica e todo isso, cada país é diferente, não? Não te poderia agora estar dizendo como funciona isso, porque em Colômbia será de uma forma, em México será de outra, ok? E etc, etc. Estou só dando exemplos de 2 países aqui. Carlos me hizo a mesma pergunta que tenho que fazer para integrar-me. Mira, Carlos, marcar uma reunião com nós outros, explicar onde tens interesse, não? E aí vemos qual é o potencial que tem esta região, quanto custa, se há disponibilidade também, etc, e etc. Vale? Me pergunta Jonathan, em México, que validez têm os estudos? Têm validez de curso extracurricular, Jonathan. Em México, estou seguro, porque temos um montão de escolas em México neste momento. Creio que são 6 ou 7 escolas em México neste momento. Não te vou dizer todas, porque me olvidarei de alguma. Então, melhor nem te digo quais são e onde estão, ok? Bueno, uma já dije, não? Colima. Como fazer isso em Nicarágua? Não entendo, Selena, me tens que explicar em detalhe como fazer quê, ok? A minha pergunta, qual é a inversão inicial? Como já les dije, basicamente alrededor de $7,000, ok? Pero cada caso é um caso, então o ideal seria marcar uma reunião e aí ver qual seria o preço mais adequado para cada região, vale? Em onde se encontra seu corporativo? Mira, há trabalhadores em todo o mundo em Algorithmics, ok? É um equipo muito internacional, porque temos escolas por todo o mundo e demanda gente que seja de vários países diferentes e que hablem idiomas diferentes de acordo ao país, vale? Pero temos sede jurídica em Dubai, vale? Estamos registrados em Dubai, temos aí a matriz, a sede da empresa. A minha pergunta se há escolas em Tarija, Bolívia. Em Tarija não estou seguro, Karen, creio que não. Creio que está disponível, ok? Pero Bolívia, estou seguro que temos em La Paz, porque La Paz está comigo. Por isso te puedo dizer.
¿Se necesita tener la sede física para arrancar? Muy buena pregunta. De hecho, no. No se necesita. Hay algunos modelos de socios franquiciados que empiezan ofertando solo clases en línea y luego abren la escuela física. Luego, después de 3, 4, 6 meses, cuando tengan un poco de ingresos ya. ¿Ok? Pero yo lo que te digo es que hay que tener las dos cosas, porque son mercados diferentes, no es el mismo mercado, el mercado en línea, el mercado presencial, sobre todo en Latinoamérica. Yo tengo mucha experiencia con esto, les puedo decir que hay muchos padres que dicen, no, yo quiero solo si es presencial, si es en línea no me interesa. Y hay padres también, dependiendo de la ciudad, en ciudades grandes como Bogotá y son ejemplos, ¿ok? Pero hay de todo. Pero ciudades grandes como en Bogotá y en México DF, hay padres también que dicen, yo solo puedo poner mi hijo en algoritmos porque tienen clases en línea, porque yo no podría llevarlos muy lejos de mi casa y tardaría mucho, tomaría mucho tiempo, y estamos hablando de una escuela para niños, ¿no? Es difícil que un niño salga a la calle solo en México DF con 6 años para ir a la escuela y la escuela está del otro lado de la ciudad, ¿vale? Entonces, hay los dos tipos de mercado. Y para que tengas cada vez más niños y aumentes el número de estudiantes en tu escuela, es importante que tengas los dos formatos, ¿ok? Es muy importante. ¿En qué país inició Algorithmics? Inició en Europa, ¿ok? En varios países a la vez. Pero hay países que empezó hace mucho tiempo en el este de Europa, en Alemania, en Rusia, ¿ok? Disculpe, ¿este tipo de escuela es físico con edificio o virtual? Es físico, Orlando. ¿Ok? No somos una escuela virtual. Lo que nosotros ofertamos es que el producto de Algorithmics, las lecciones y las clases se pueden dar de formato presencial y de formato en línea y de formato híbrido, ¿no? Que son las dos cosas a la vez. ¿Ok? Pero es muy interesante que las escuelas tengan también un espacio físico para clases. De hecho, en Latinoamérica, lo que más funciona son clases presenciales. ¿Ok? Outra pessoa me pergunta se a escola é online ou presencial, já é contestado. José me pergunta se os estudantes necessitam laptop própria. Depende, José, se são classes em linha, sim, não, porque ele vai ter a classe desde sua casa. Se vai ter classes presenciais, normalmente as escolas que temos, cada escola tem ordenadores, vale? Me pergunta, Davi, se tem que ser engenheiro de sistemas. Mira, vou contestar aqui como se fosse outra pergunta muito maior que ela que isso, Davi, porque essa é uma pergunta muito boa. Muitos perguntam se há que ter conhecimentos de programação para ser franquiciado. Não há que ter nenhum conhecimento de programação para ser franquiciado de algoritmos. ¿Ok? De hecho, a maioria de los franquiciados que temos não têm este conhecimento. ¿Ok? ¿Es mejor que tenga este conocimiento? Claro que es, ¿ok? Pero si no lo tiene, no va a tener problemas, ¿ok? No es algo que va a cambiar su jornada siendo un franquiciado de algoritmos, ¿ok? Bueno, creo que he contestado todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta más, me pueden escribir aquí abajo para que eu conteste. Edwin me pergunta, a franquia se paga uma sola vez ou é um valor cada certo tempo? É um solo pago de franquia, Edwin. E, además de isso, vas a pagar regalias por mês de 12%. Ok? Essas regalias de 12% são 12% a partir de ingressos que tem a escola. Então, isso não é uma deuda. Isso depende de, bueno, tenho 5 alunos, pagarei X. Tenho 0 alunos, não pagarei nada. Tenho 500 alunos, pagarei X, mas, ok? Basicamente é assim, não é uma deuda. Quanto tempo tarda em treinar al docente? Me pergunta Ariel. Entre 1 e 2 semanas, Ariel. Depende do docente.
¿no? Pero entre 1 y 2 semanas más o menos, ¿vale? Hay montos establecidos de costo de mensualidad de los estudiantes, hay montos en los que se paga al docente. Muy buena pregunta, José. Sí, yo te puedo decir la media de cuánto cuesta estudiar en Algorithmics en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Que es la región que tiene más escuelas. México es un caso aparte de Latinoamérica, ¿ok? Pero en Sudamérica, básicamente, los alumnos pagan 60, 70 dólares, entre 60 y 70 dólares de mensualidad, ¿ok? Eso para tener una clase por semana de 1 hora y media. Y acceso al plan de estudios ahí, a la red social del alumno, a las clases que ya han pasado 24 horas, 7 días por semana también, ¿ok? Él puede revisar siempre. Entonces, es como la última pregunta aquí. ¿Cuánto pagan los clientes por los cursos? Es una media, ¿ok? Cada país es diferente, cada ciudad es diferente. Estoy dando aquí solo una media. Pero la media es entre 60 y 70 dólares de mensualidad, ¿vale? A mí me pregunta cuánto se paga también a los profesores. Es una pregunta muy difícil porque cada país es diferente. ¿Cuánto se paga? ¿Ok? Te voy a dar un número solo para que tengas un norte. Pero puede variar, ¿ok? No tengas eso como una regla, pero los docentes pagan entre 15, 16 hasta 17 dólares por clase, cobran los profesores, ¿vale? Entonces, básicamente es esto, entre 15 y 17 dólares por clase. ¿Cuánto pagan los clientes por los cursos? Bueno, ya he dicho, la media de mensualidad de los alumnos en Sudamérica es de 60 a 70 dólares, en México es de 70 hasta 100 dólares, depende de la ciudad también, ¿ok? Eso por mes, ¿vale? A ver si hay más alguna pregunta. Yo voy a dejar aquí una vez más la agenda para agendar con nosotros, ¿ok? Ahí pueden sacar más dudas. ¿Cuántos alumnos es recomendable tener en el salón? Me pregunta Edwin. Muy buena pregunta, Edwin. Mira, los grupos son hechos hasta 12 niños, ¿ok? No se puede tener más de 12 niños en un salón, ¿vale? Es recomendable que cada salón tenga entre 8 y 12 niños, ¿vale? Eso para todo, no solo para que fluya la clase con el profesor, para que el profesor tenga control, ¿no? Porque si tienen muchos niños van a haber muchas dudas y va a perder mucho tiempo de clase sacando dudas y no va a poder seguir, ¿no? Pero también con la gestión de pagos y que tenga un grupo saludable económicamente para la escuela, generando ganancia, ¿ok? Entonces, es muy más saludable que tengan grupos entre mínimo 8 y máximo 12 estudiantes, ¿vale? Bueno, si no tienen más preguntas, aquí hay una pregunta. ¿En qué lenguaje de programación se foca el currículum? Y si los docentes a entrenar ya tienen que tener conocimientos previos de programación. Sí, David, los docentes tienen que tener conocimientos acerca del curso que van a ser profesores, ¿ok? Nosotros no enseñamos personas a ser profesores, solo entrenamos a ellos para que ellos trabajen con nuestra metodología, ¿vale? Hay muchos lenguajes de programación que utilizamos, David, depende del curso, ¿ok? Yo he enseñado aquí algunos casos, tenemos Scratch, por ejemplo, tenemos Python, que es el lenguaje de programación que más se enseña en el mundo en este momento, ¿vale? Pregunta Edwin si cada alumno tiene que tener un computador, la computadora. Depende, si son clases en línea, sí, porque va a estar desde su casa, para conectarse necesita un ordenador, una computadora, ¿vale? Si son clases presenciales, yo diría que no, ¿vale? Selena me pregunta, ¿sería bueno trabajar en línea? Sí, se puede ahorrar un montón de gastos cuando tienes clases en línea, Selena, cuando tienes la escuela en línea.
¿vale? Pero también pierdes una gran parte del público, porque hay mucho público que quieren clases presenciales, sobre todo para los cursos para los niños más pequeñitos, los de 6, 7 años. Los padres siempre prefieren clases presenciales para este tipo de público, ¿ok? Bueno, si no tienen más preguntas, creo que he leído todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día, ¿ok? Y no se olviden ahí de agendar una reunión con nosotros para saber más en detalle acerca de tu región, acerca de cuánto puede llegar a tener de niños en esta región, en esta ciudad, y etcétera, ¿ok? Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Chao, chao.